Amigos, esta es la historia de una tierra alternativa, un mundo donde, durante los últimos 300 años, superhumanos conocidos como metahumanos han vivido lado a lado con humanos comunes. Hace 30 años, una misteriosa nave espacial se estrelló en nuestro planeta. Dentro había un niño pequeño, un niño que crecería para convertirse, hace apenas 3 años, en el metahumano más poderoso del mundo, Superman. Hace 3 semanas, Superman detuvo a una nación llamada Borava antes de que lanzara un ataque contra otro país llamado Har. Ese acto se convirtió en una controversia internacional. Y hace solo 3 horas, un metahumano llamado el Martillo de Borava atacó a Superman. Hace apenas 3 minutos, Superman perdió la primera batalla de su vida. Fue arrojado en medio de un páramo helado, con el cuerpo maltrecho y roto, soportando el dolor, lanzó un silbido agudo, un sonido que convocó a su leal perro, Krypto. Krypto saltó hacia él, jugando agresivamente como si nada pasara. Superman le dijo en voz baja, «Llévame a casa». Y sujetando la capa de su amo, Krypto lo arrastró de regreso hasta su base, la legendaria Fortaleza de la Soledad. Esta fortaleza solo se abría cuando reconocía el ADN de Superman. Adentro, sus robots impulsados por inteligencia artificial lo levantaron con cuidado y comenzaron el tratamiento. Para calmarlo, reprodujeron un viejo video de sus padres. Verán, Superman nació en el planeta Krypton. Cuando Krypton enfrentó la destrucción, sus padres lo colocaron en una nave espacial y lo enviaron aquí a la Tierra. En el video, le decían, «Serás feliz en este planeta», pero eso era solo la mitad del mensaje. La otra mitad se había dañado durante el viaje. Los robots lo bañaron con luz solar concentrada, la fuente misma de su fuerza. Pronto estuvo curado al 83%, lo suficiente para volver a la batalla. Superman regresó directo a enfrentar al Martillo de Borava. El Martillo quería venganza, enojado porque Superman había detenido la invasión de su país. Y aquí descubrimos la verdad. Este metahumano estaba bajo el control de un hombre rico y peligroso, Lex Luthor. Luthor era quien orquestaba cada movimiento. Conocía el estilo de pelea de Superman y contrarrestó cada ataque, azotándolo una vez más contra el suelo. La escena cambia al área cercana a la Fortaleza de la Soledad. Una ingeniera que trabajaba para Luthor había llegado allí, pero la fortaleza se hundió de nuevo en el hielo antes de que pudiera acercarse. Luego, la historia pasa a Metrópolis. Un hombre llamado Malagali encontró a Superman indefenso en el suelo. Su condición era crítica. En otra parte, Luthor y su equipo celebraban. El Martillo de Borava atravesó túneles interdimensionales y llegó a la oficina de Luthor. Y allí salió a la luz la verdad, el Martillo era en realidad un metahumano conocido como Ultraman. Mientras tanto, Superman, Clark Kent, estaba en su trabajo diario en el periódico Daily Planet. Sus padres adoptivos llamaron para felicitarlo, su artículo había llegado a la portada. Lois Lane, una colega periodista, se burló de él, ¿por qué Superman siempre te da entrevistas solo a ti? Mientras tanto, el dictador de Borava daba sus propias entrevistas, diciendo que su país tenía buenas relaciones con los Estados Unidos y que lo que Superman había hecho estaba mal. La escena se traslada a Lex Luthor reuniéndose con el gobierno de los Estados Unidos, exhibió a sus metahumanos preparados, Ultraman y la ingeniera, afirmando que, si fuera necesario, podría matar a Superman. Luthor lo pintó como un alienígena peligroso que se entrometía en asuntos políticos, insinuando planes siniestros. Incluso afirmó que Superman tenía un cuartel secreto oculto y que debería ser llevado para interrogarlo, pero los funcionarios del gobierno se negaron, no había pruebas. Nos mudamos al apartamento de Lois Lane. Aquí descubrimos que Lois y Clark tienen una relación y ella ya conoce su identidad secreta, simplemente le gusta burlarse de él en la oficina. No puedes seguir entrevistándote a ti mismo, se rió ella. Entonces, ¿por qué no me entrevistas tú?, sugirió Clark. Bien, dijo ella. Hagámoslo ahora. Le preguntó sobre haber detenido la guerra. Clark explicó, solo evité que Borava atacara a otro país. Destruí unos cuantos tanques, derribé un par de aviones, pero nadie resultó gravemente herido. Ella presionó más, ¿siquiera hablaste con el presidente de Borava? Sí, dijo Clark.
Lo llevé solo a un desierto, lo puse sobre un cactus y le dije, si atacas a otra nación, nos volveremos a ver. Lois lo miró con incredulidad. Entonces, entraste ilegalmente a un país, amenazaste a su líder, y ese es un país que ha sido aliado de los Estados Unidos, y la nación que estabas protegiendo ni siquiera tiene buenas relaciones con los Estados Unidos. Clark respondió, Harper está mejorando, e incluso si un país no es perfecto, eso no le da derecho a nadie a invadirlo. Su discusión se convirtió en un acalorado debate político. Lois lo cuestionó como periodista. Clark se irritó por su línea de preguntas. La discusión escaló. Clark finalmente dijo, ¿por qué me estás preguntando esto? Su plan de entrevista se desmoronó por completo. Clark recogió sus cosas y se fue. Lois murmuró, sabía que esto no funcionaría. Y no se refería solo a la entrevista. La historia cambia de nuevo a Lex Luthor, quien llegaba a la fortaleza de la soledad con Ultraman, la ingeniera y su novia. Esta vez, la fortaleza emergió del hielo y le permitió entrar. Ultraman y la ingeniera lucharon contra los robots de IA de Superman, destruyéndolos uno por uno. La ingeniera podía manipular las partículas de su cuerpo para pelear, pero Krypto la atacó en medio de la batalla. Ella lo atrapó rápidamente dentro de su forma de partículas. Luthor buscaba pruebas contra Superman. Despreciaba la idea de un alienígena viviendo por encima de la humanidad. Con la ayuda de la ingeniera, recuperó la parte dañada del mensaje paterno de Superman. Mientras tanto, para mantener a Superman ocupado, Luthor liberó a un monstruo Kaiju. En pocas horas, había crecido enormemente. Superman corrió para salvar a todos de la bestia, comenzando por un pequeño cachorro en peligro, golpeó al Kaiju y luego voló detrás de él para evitar que se estrellara contra los edificios. El monstruo lanzó ráfagas de fuego, pero Superman se elevó hacia el cielo, obligándolo a apuntar hacia arriba, lejos de la ciudad. Entonces, nuevos aliados se unieron a la pelea, la Banda de la Justicia, Linterna Verde, Chica Halcón y Mr. Terrific. Superman les instó a sacar a la criatura con vida, pero juntos la atacaron. Mr. Terrific usó sus esferas T para destruir el corazón del Kaiju, matándolo justo en medio de la ciudad. Superman levantó el cuerpo gigante y lo colocó en un lugar seguro. Conocía a la Banda de la Justicia, pero él no era uno de ellos. De repente, noticias de última hora parpadearon en las pantallas de todos lados. Lex Luthor tenía un mensaje. Anunció que habían recuperado un video de los padres biológicos de Superman. Comenzó la transmisión. Serás feliz en la Tierra, dijeron. Pero ahora, la mitad que faltaba se reprodujo por primera vez. La gente de la Tierra es simple. Gobernarás fácilmente sobre ellos. Toma tantas vidas como sea necesario, lleva adelante el legado kryptoniano y gobierna sin piedad. El mundo quedó conmocionado. Empezaron a creer que Superman no estaba aquí para protegerlos, sino para conquistarlos. Luthor había puesto a todos en su contra. Superman estaba devastado. Linterna Verde preguntó, ¿es real ese mensaje? Superman dijo, solo vi la primera parte. Nunca supe que hubiera más. Mr. Terrific comprobó, no ha habido manipulación en el video, es completamente auténtico. Al escuchar esto, Superman voló directo hacia la fortaleza de la soledad. A partir de aquí, el gobierno finalmente decidió interrogar a Superman. El presidente de Borava también comenzó a hablar en su contra con más fuerza. Después de salir de una conferencia de prensa, el líder boraviano fue directo a través del túnel interdimensional de Lex Luthor para reunirse con él. Todos estaban reunidos dentro de una dimensión de bolsillo. Y aquí, incluso el propio Lex Luthor afirmó que el mensaje de los padres de Superman era absolutamente real. Superman regresó a la fortaleza de la soledad solo para encontrar a sus robots de guía completamente destruidos. No podía entender cómo Lex Luthor se las había arreglado para entrar, y su perro Krypto no aparecía por ningún lado. Furioso, Superman fue directo a la oficina de Luthor. ¿Dónde está mi perro?, exigió. Los medios captaron toda la confrontación en cámara e incluso Peacemaker intervino con sus propios comentarios al respecto. Con el espíritu roto, Clark fue a casa, donde Lois ya lo estaba esperando. Afuera,
la banda de la justicia luchaba contra una criatura interdimensional. Clark le dijo a Lois, nunca vi ese video completo. Solo vi la mitad, y creí que significaba que debía ayudar a la gente de este planeta. Eso es lo que he estado haciendo desde entonces. No tengo intenciones de gobernar a nadie. Lois le creyó. Repararon su discusión anterior. Clark admitió, me voy a entregar, así me llevarán a donde sea que hayan llevado a mi perro. Al escuchar esto, Lois lo abrazó con fuerza. Clark susurró, te amo, y se marchó. Ultraman lo arrestó y los funcionarios del gobierno entregaron a Superman a Lex Luthor. Lo transportaron a través de portales interdimensionales hacia una dimensión de bolsillo. Allí, Luthor le presentó a Element Man, un metahumano que podía crear cualquier elemento. Element Man conjuró Kryptonita, debilitando a Superman instantáneamente. Mientras tanto, Borava se preparaba para lanzar su ataque contra el otro país. Lois se confesó con su compañero periodista Jimmy Olsen, todos piensan que Luthor vendió armas a Borava y por eso no quiere que Superman detenga esta guerra. Pero Borava ni siquiera le pagó el total. Eso significa que Luthor está impulsando esta guerra por alguna otra razón. A propósito, Jimmy contactó a una de sus fuentes, quien reveló que Superman estaba atrapado dentro de un universo de bolsillo. Jimmy se lo contó a Lois. La historia regresa a Luthor. Estaba controlando mentalmente a hordas de monos, usándolos para inundar las redes sociales con odio hacia Superman. Krypto también estaba distraído, atrapado en un juego virtual. Y en esta misma dimensión de bolsillo, Luthor había encarcelado a todos sus enemigos, incluso a todas sus exnovias. El hijo de Element Man también estaba retenido aquí, razón por la cual Element Man obedecía cada orden de Luthor. La fuente de Jimmy resultó ser nada menos que la novia de Luthor, Eve. Ella le agradaba a Jimmy, pero le tenía demasiado miedo a Luthor como para dejarlo. Jimmy le preguntó sobre la conexión del ex con Borava. Ella le dijo, si puedes encontrar pruebas, sabrás la verdad. Mientras tanto, Superman le dijo a Element Man, si quitas esta kriptonita, puedo salvar a tu hijo. Pero Element Man le espetó, cállate. En otra parte, Lois llegó a la base de la banda de la justicia. Linterna Verde le dijo, ¿sabes que Superman usa anteojos hipnóticos especiales para que la gente vea su rostro de manera diferente, verdad? Sí, respondió Lois. Yo también conozco su identidad real, agregó Mr. Terrific. Puse un rastreador GPS en su torrente sanguíneo. Nanobots. Pero cuando llegó a ese lugar, la señal desapareció. Eso significa que definitivamente está dentro de un universo de bolsillo. Entonces tenemos que ir allí, insistió Lois. Pero la banda de la justicia se negó a ayudar, desconfiando todavía de Superman debido al mensaje de video. Linterna Verde dijo, sé que no vino aquí a gobernar la Tierra, pero la banda de la justicia no se va a buscar una pelea con el gobierno por esto. Frustrada, Lois salió furiosa, pero Mr. Terrific la alcanzó. Vamos, dijo. Al menos veamos dónde está. La llevó a bordo de su aeronave y se dirigió directo a la última ubicación conocida de Superman. Mientras tanto, Lex Luthor llegó para interrogar a Superman, trayendo consigo a Malik Ali, el hombre que una vez lo había ayudado. Luthor dijo, responde a las preguntas del gobierno o mataré a este hombre. Preguntó, ¿quién te crió? ¿Quién te hizo quién eres? Superman se mantuvo en silencio. Sin dudarlo, Luthor mató a Ali. Al ver esto, los ojos de Superman ardieron de rabia, e incluso Element Man comenzó a llorar. Luthor simplemente dijo, nos volveremos a ver mañana. Afuera, Mr. Terrific llegó al lugar. Protegiendo a Lois, derrotó él solo a toda la gente de Luthor usando únicamente sus esferas T. Lois quedó muda de la impresión al verlo pelear. Cuando Mr. Terrific examinó el portal interdimensional, se dio cuenta de lo peligroso que era, un movimiento en falso y el tejido mismo de la realidad podría comenzar a desgarrarse. Adentro, Element Man seguía sollozando. ¿De verdad salvarás a mi hijo?, le preguntó a Superman. Superman asintió. Element Man disolvió la kriptonita. Superman respiró aliviado,
pero su fuerza provenía del sol, y en esta dimensión de bolsillo no había sol. En ese momento, Mr. Terrific y Lois llegaron al borde del universo de bolsillo, pero no podían cruzar. Element Man comenzó a intentar crear un sol. Mientras trabajaba, todos a su alrededor empezaron a gritar. En el instante en que Superman recuperó su poder, voló a rescatar al hijo de Element Man. Luego liberó a Krypto. Estaban a punto de escapar cuando los soldados de Luthor atacaron. Superman cayó a un río, aferrando al hijo de Element Man. Para ese momento, el portal había estado abierto demasiado tiempo, estaba empezando a colapsar sobre sí mismo. Mr. Terrific buscó a Superman con sus esferas T, pero Krypto pensó que eran juguetes y las destruyó. Superman estaba siendo arrastrado hacia un agujero negro, le pidió ayuda a Krypto a gritos. Element Man se unió y juntos tiraron contra el vacío. Superman luchó contra la fuerza del agujero negro lanzando ráfagas de viento en la dirección opuesta mientras volaba. Escapando por muy poco, Mr. Terrific usó sus esferas T para guiarlos a todos hacia la salida. Todos salieron a salvo, pero Superman estaba gravemente herido. Necesitaría tiempo para sanar. Lois lo ayudó a subir a la aeronave y se fueron. De vuelta en la dimensión de bolsillo, Lex Luthor estaba furioso por la fuga de Superman. Descargó su ira con Eve. Dolida y harta, Eve contactó en secreto a Jimmy. «Tengo todo lo que necesitamos para destruir a Lex Luthor», dijo. Jimmy estaba entusiasmado, pero cerca de allí, Ultraman lo había escuchado todo, capturó a Eve, y a Jimmy solo le quedó un puñado de fotografías de ella. Lois había llevado a Superman a su hogar, donde vivían sus padres adoptivos. Este era el lugar mismo donde Superman, Clark, había pasado toda su infancia. Justo en ese momento, Lois recibió una llamada de Jimmy. Él le envió algunas fotos, y en el fondo de esas imágenes, Lois notó algunos documentos importantes. Mientras tanto, Lex Luthor activó deliberadamente su portal. Debido a la sobrecarga, el portal comenzó a desgarrar la realidad misma. Estaba haciendo todo esto a propósito para que Superman estuviera demasiado ocupado manejando esta crisis mientras estallaba la guerra entre las dos naciones. A la mañana siguiente, Superman finalmente recuperó el conocimiento. His padre le dijo, «Esta es la primera vez que duermes tanto». Aquí hablaron sobre el mensaje que Superman había recibido de sus padres biológicos. Su padre le explicó, «Los padres no deciden lo que su hijo hará en la vida. Tus elecciones y tus decisiones determinan quién eres y en qué te convertirás». Justo entonces, Clark vio las noticias de la guerra entre los dos países. Muy lejos, Linterna Verde veía el mismo reporte. En Har, la gente sostenía banderas de Superman, recordándolo como su símbolo de esperanza. Todos lo llamaban juntos. Superman estaba a punto de ir a ayudarlos, pero Mr. Terrific lo contactó diciendo, «Tienes que venir aquí primero, de lo contrario, no solo Harper, sino la Tierra misma no sobrevivirá». Mientras tanto, Metrópolis estaba siendo completamente evacuada porque el desgarro de la realidad cercano estaba empeorando. De vuelta en el Daily Planet, Lois le explicó a su jefe que Lex Luthor había hecho un trato con el presidente boraviano, ofreciendo armas a cambio de la mitad de Yare. Después de la invasión, Lex planeaba tomar el control de esa mitad y coronarse como su gobernante. De hecho, todo lo que estaba ocurriendo en ese momento estaba siendo orquestado por el propio Lex. Tras escuchar esto, el jefe de Lois reunió a todos los mejores periodistas y abordaron una aeronave con ella. La grieta dimensional ahora dividía a Metrópolis en dos. Lex despegó en su oficina, que en realidad era una aeronave voladora. Un edificio estaba a punto de colapsar sobre una multitud de personas. Una mujer estaba atrapada, pero Superman intervino justo a tiempo para salvarla. Mr. Terrific le dijo a Superman que Lex debía tener el código para detener todo esto. Pero de repente, Ultraman y la ingeniera los atacaron. Superman luchó contra los dos, pero Lex usó su control sobre Ultraman para ganar la ventaja. Lex incluso envió las partículas nanotecnológicas de la ingeniera al cuerpo de Superman, las cuales comenzaron a atacarlo desde adentro. Al mismo tiempo, Lex ordenó al ejército boraviano atacar Yare. Los tanques comenzaron a avanzar hacia la gente, pero Superman reunió sus fuerzas,
volando hacia el cielo en un intento de quemar las partículas para sacarlas de su cuerpo. La ingeniera y Ultraman lo siguieron, listos para matarlo. Superman estaba al borde de la muerte. Pero entonces, en lo alto del espacio, dio un giro hacia abajo y se zambulló a toda velocidad hacia la Tierra. A esa velocidad, la ingeniera no pudo soportar el impacto, quedó inconsciente. Superman expulsó las partículas de su cuerpo y finalmente pudo respirar de nuevo. Fue entonces cuando se reveló que Ultraman era en realidad un clon de Superman. Pero a diferencia del verdadero Superman, Ultraman no era inteligente, era tonto y Lex controlaba cada uno de sus movimientos. En ese momento, Ultraman lo estaba dominando. Mientras tanto, el ejército devoraba atacó Yare. Un niño pequeño evitó que la bandera de Superman cayera al suelo. Recordando a su héroe, Linterna Verde llegó para ayudar, seguido por Chica Halcón y Almond Man. Juntos, detuvieron la batalla. Chica Halcón agarró al presidente boraviano y lo dejó caer desde el cielo. Al ver todo esto, Lex le dijo a Superman, no estoy intentando matarte porque detuviste la guerra. Yo mismo comencé esa guerra para tener una excusa para quitarte la vida. Ultraman atacó, disparando rayos láser a Superman. Superman se dio cuenta de que no podía ganar esta pelea de frente, así que pidió refuerzos, silbando para llamar a Krypto. Superman le dijo a Krypto, destruye todos los juguetes. Krypto destruyó las cámaras de Lex una por una, cortando su control sobre Ultraman. Superman derrotó a Ultraman. Lex envió entonces más soldados, pero no eran nada contra Superman, quien los incineró con su visión térmica. De repente, Ultraman regresó otra vez. Así que Superman lo arrojó directo a un agujero negro. Mr. Terrific llegó diciendo que tenían que cerrar la grieta. Ambos llegaron a la oficina de Lex Luthor. Mientras Mr. Terrific trabajaba en sellar la grieta, Superman habló con Lex, soy tan humano como tú. Cometo errores. Me confundo. Siento dolor. Esas cosas me hacen humano. Lex respondió, di lo que quieras, pero el gobierno me ha ordenado eliminarte. Justo en ese momento, Krypto atacó a Lex y no se detenía, incluso cuando Superman se lo ordenaba. Mr. Terrific estabilizó con éxito la grieta. Todo el plan de Lex quedó expuesto en televisión en vivo y todos vieron que él era el verdadero villano. La guerra de Borava llegó a su fin. Almond Man se unió a la Liga de la Justicia. La prisión de Lex fue vaciada de sus reclusos retenidos injustamente y Lois y Superman se reconciliaron. Los robots de la Fortaleza de la Soledad fueron reparados, y fue entonces cuando apareció la prima de Superman, Supergirl. Krypto era en realidad su mascota, y ella era quien lo había entrenado para ser tan agresivo. Y con eso, amigos, nuestra historia termina aquí. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció esta explicación.